Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan hasta ahora por Iglesia El Fuerte Pregón a través de las diferentes plataformas. Tengan todos un excelente día, Dios les bendiga y gracias por ser un fiel oyente de los programas de Iglesia El Fuerte Pregón. Hoy está conmigo para el repaso de la escuela sabática nuestro pastor, el pastor Mario Rogel. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias por tenerme acá con ustedes en estas horas de mañana. Amén. Recuerden, hermanos, que usted nos puede seguir y compartir a través de las diferentes plataformas de Iglesia El Fuerte Pregón, como es YouTube, Facebook y también a través de la radio en sus diferentes plataformas, que van a salir en pantalla a medida que vayamos avanzando el estudio. Así que, mis queridos hermanos, antes de pensar el repaso de esta escuela sabática para el día lunes 1 de febrero, le voy a pedir al pastor que nos pueda dirigir en oración para que el Señor nos pueda acompañar. Por supuesto, oramos entonces. Querido Padre que está en el cielo, Señor, queremos suplicarle a usted, Señor, su bendición, su ayuda, su instrucción, Señor. Que no seamos nosotros los maestros del repaso de esta lección tan maravillosa, sino que sea usted el que nos ayude a poder comprender lo que usted quiere enseñarnos. Gracias. Bendiga ya de antemano a todos aquellos que se han dignado, Señor, a poder despertarse temprano y poder alimentarse antes de irse a sus trabajos, Señor, puedan ellos tener ese alimento espiritual. Muchas gracias, Señor. Bendígales a todos ellos. Y donde quiera nos vean, Señor, a través de las redes sociales, una bendición para todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la escuela sabática para toda esta semana se titula La verdadera conversión es esencial en su parte número 2. Así que el día de ayer habíamos estudiado la primera pregunta de esta escuela sabática. Hoy nos toca la pregunta número 2 que vamos a desarrollar con el pastor Mario. Así que vamos entonces a dar comienzo a esta escuela sabática con la siguiente pregunta. ¿Qué obra tratará de impedir el enemigo que se lleve a cabo en las iglesias que no están viviendo la verdad presente? Hay una obra que el enemigo va a llevar a cabo en las iglesias que no están viviendo la verdad presente para este tiempo, que no se están consagrando a Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, a ver si el pastor nos ayuda con ese versículo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Claro que sí, un segundito. Segunda de Timoteo capítulo 4, Versículos del 1 al 4. del 1 al 4. La escritura lee de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Perdón, pastor. Porque A ver si creo que estoy estamos en el leyendo, versículo perdón, equivocado. no, es que estoy leyendo Primera de Timoteo, No es 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, Sí. perdón, hermano. Yo escuché mal de usted. Ahora sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahí tenemos los 4 Amén. textos. Pastor, entonces, ¿qué ahora tratará de hacer el enemigo para impedir que se lleve a cabo en las iglesias que no están viviendo la verdad presente? Bueno, el punto principal y el objetivo principal del enemigo es que no exista, que no haya un reavivamiento dentro de la iglesia para este tiempo final. Eh, de la misma manera como sucedió en el Pentecostés, luego de el Señor haber ascendido a los cielos. El diablo lo que menos quiere es que se vuelva a repetir esa historia. Igual como en el 1844, que hubo un despertar, escuchándose esos mensajes de poderosos del segundo advenimiento del Señor Jesús a esta tierra. Y muchos entregaron sus vidas al Señor, unos por miedo, otros por convicción, pero muchos lo hicieron. O sea, el diablo lo que menos quiere es perder adeptos, es perder seguidores. Y lo que más desea es que la iglesia se encuentre en un estado de soñolencia. De esa manera se retrasa más la venida del Señor. Así es, como dice el versículo 2, dice, Pablo insta a Timoteo a que predique la palabra, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer que las iglesias de este tiempo no hagan, ¿verdad? Que no prediquen la palabra de Dios en todo tiempo. Interesante que el versículo 3 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y sigue Y diciendo, es el teniendo tiempo, comenzón de oír. y Ajá. ese es el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Donde hay un rechazo total, donde nadie quiere escuchar acerca de la palabra. Eh, pero ¿por qué razón sucede esto? Okay, ¿quiénes serían los responsables para que esto llegue a suceder? Si nos ponemos en el contexto de Pablo hablándole a su pupilo, pues la amonestación y el consejo es presentar la palabra en cualquier momento, pero eso es lo que menos hacemos. Eh, Ahora, ¿qué es la condición de la iglesia? ¿Cuál es su condición hoy en estos tiempos? ¿Y por qué es que la iglesia no está presentando el mensaje que se le dio? Bueno, ya ese es uno de los problemas que recae directamente sobre nosotros los ministros, porque no hemos tomado la responsabilidad de dar luz verde para que se presente este mensaje en estos tiempos que son tan complicados. Y por eso me llama la atención una declaración de la sierva del Señor que se encuentra en Testimonios Selectos, tomo 3, en la página 356. Eh, Elena escribió esto y puso la condición de la iglesia en esta plataforma. Ella dijo de esta manera, la iglesia está dormida, dice, respecto a la obra que podría hacer si lo entregase todo para Cristo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué es que la iglesia está dormida? Es porque no le ha entregado todo al Señor Jesús. O sea, no se ha puesto en sus manos de manera completa para que la obra camine eh, como debe de ser y se termine la obra. Claro, este es el objetivo del diablo, tener, mantener a la iglesia sometida en este adormecimiento espiritual para que ella no pueda despertar. ¿Por qué? Porque al despertar los mensajes se van a presentar con fuerza y poder como se hizo en el aposento alto y de esa manera muchos entrarán nuevamente a las filas del Señor, pero eso es lo que menos desea el diablo. Así es. Entonces quiere decir que, como dice Pablo en el versículo 3, no sufrirán la sana doctrina. O sea, no se está predicando la palabra de Dios pura y sin adulteración.
O sea, no se está llamando la atención al pueblo al momento en que estamos viviendo y la necesidad de prepararse. Y por eso Bueno, viene este adormecimiento espiritual. definitivo, la sana doctrina es lo que hoy carece eh, la iglesia de estos tiempos. ¿Por qué? Porque vienen tantas mezclas que no están avaladas por la palabra de Dios y desafortunadamente los líderes de este tiempo luchan por rebajar y suavizar un poco las normas que están, y no digo las normas de la iglesia, porque no son las normas de la iglesia, sino las normas que están establecidas por el Señor. ¿Pero por qué? Porque lo estamos viendo desde un punto de vista monetario. Y si lo miramos desde ese punto de vista monetario, entonces caemos en el error, perdón, en el error de fallarle al Señor. Entonces, yo quiero compartir una cita que se encuentra en el Instructor para Jóvenes, el 10 del 07 de 1902. Dice lo siguiente: Pablo casi ha terminado su carrera y desea que Timoteo ocupe su lugar. Y sigue diciendo, protegiendo a las iglesias de las fábulas y herejías con las cuales Satanás y sus instrumentos se esforzarán por apartar de la verdad. Pablo lo exhorta a que se aparte de los asuntos de este mundo y de complicaciones que le impedirán entregarse plenamente a la obra de Dios. Debe sufrir con alegría la oposición, los reproches y las persecuciones a los que lo expondrán su fidelidad. Debe ser plenamente leal a su ministerio, utilizando cada medio de hacer el bien a sus prójimos. O sea, Correcto. así como Pablo exhortó a Timoteo a que si se mantenía fiel iba a llegar persecuciones, iban a llegar complicaciones a su ministerio. Yo pienso que eso es lo que le va a pasar a aquellas personas que se mantengan fiel de parte del Señor. Van a venir oposiciones, ¿verdad? Y van a venir pruebas. Por supuesto, uno de los consejos que se nos ha dejado a través del espíritu de profecía es son amonestaciones para este tiempo. Por ejemplo, en Consejos para la Iglesia, en la página 593, eh, Elena dejó estas palabras. Ella dijo, se me ha indicado, esto fue lo que ella recibió. Se me ha indicado que lo que la gente necesita no son teorías nuevas. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y fantasías, o sea, fantásticas, dice, teorías nuevas y fantásticas, ni suposiciones humanas. Uh -huh. Se necesita, dice, el testimonio de hombres que conocen y practican la verdad, de hombres que comprendan la misión confiada que se le dio a Timoteo. Porque o sea, cuando hablamos de segunda de Timoteo capítulo 4, estamos hablando de un consejo, de una amonestación, de una advertencia de ir a predicar, Claro. hacer el trabajo. ¿Pero qué? Tenía que hacerlo eh, con, con solvencia y con valor, con denuedo, como lo dice el apóstol Pablo, y la amonestación fue esa, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le digo, redarguye, eh, reprende. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos hoy, no lo vamos a hacer nunca. Y claro, por supuesto, al no hacerlo, caemos en el error de, de vernos encajonados en cuatro paredes, donde el diablo quiere tenernos ahí para que no haya una verdadera conversión. Lo que menos él quiere es que haya un despertar. El pastor, interesante la palabra que usted utilizó. Dice suposiciones. O sea, en este tiempo hay un peligro de estar suponiendo cosas que no estamos seguros que sean así. Como dice aquí una parte en la carta 207 de 1899, dice,
Nadie debe distorsionar la verdad mediante suposiciones, eh, dando una interpretación oscura y forzada de la palabra de Dios. De esa manera, corren el peligro de convertir la verdad de Dios en mentira, o sea, de especular sobre cosas que aún no estamos seguros. Y entonces así se introducirán falsas doctrinas o falsas enseñanzas en el pueblo de Dios. Definitivamente, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Hay mucha especulación, nada menos hoy con la famosa vacuna, con la famosa pandemia, con un presidente que es católico. O sea, hay demasiadas especulaciones. eh, pero el diablo es muy inteligente. El diablo ha tratado de encajonarnos ahí, que tengamos nuestros ojos puestos ahí. Y miramos tantos ministros eh, que son, yo diría que bastante alarmantes y pues llama mucho la atención y como desafortunadamente el pueblo de Dios siempre está buscando algo nuevo y por eso es que se mete en tremendos problemas. Pero el Señor no va a dejar nunca a su pueblo bajo la ignorancia. Ahora, el mejor secreto y el mejor remedio para, para que exista una verdadera conversión es el estudio de su palabra. No hay otra. Así es. Por ejemplo, eh, Elena decía en ese consejo para la iglesia, dice, andad con firmeza y decisión. Ese es uno de los consejos. Nosotros vemos el consejo que el Señor le dio a Timoteo. El consejo de Timoteo fue, predica la palabra, insta, redarguye, tanto fuera de tiempo como a tiempo. O sea, ve y reprende. Ahora, ¿cómo debe de hacer el hermano, el cristiano verdadero? Dice de que debe andar con firmeza y decisión, calzado los pies con el apresto del Evangelio. O sea, esta es una de las cosas. Dice, podemos estar seguros de que la religión pura y sin mácula no es una religión de sensaciones. No es, y eso es lo que hay. Las conversiones nuevas, los nuevos conversos son convertidos de una manera sensacionalista. Hay emociones que se tocan, pero no se toca el arrepentimiento, a una compunción de espíritu. Eso es lo que menos existe. Así es. Entonces, por eso es que miramos todas estas cosas, ¿no? Y el Señor, pues, a nadie ha confiado la tarea de hacer eh, eh, estas declaraciones, más que todo que son bastante, yo diría que son doctrinas especulativas Y y, y entonces nos están la, metiendo espirit- ahí para que nosotros perdamos tiempo en eso. la espiritualidad de la iglesia cae, ¿verdad? Bueno, Eh, cae porque le hemos permitido al diablo de que él haga eco a nuestro deseo de saber más. y pastor, hablando de especulaciones sobre los tiempos que vemos, los vientos que se mueven, este, la gente más está enfrascada en esas cosas, ver los tiempos y los vientos, cómo se mueven. Y no digo que está mal, pero están olvidando también algo muy importante que es la preparación. La preparación, porque ¿qué hace que sepamos los tiempos? Pero si no estamos preparados, ¿de qué nos sirve? Entonces, Bueno, no estamos, ¿sabes sí, qué? Que eso sucedió en el Pentecostés. ajá, Si nosotros miramos la historia del Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que todos la conocemos, hubo un tiempo de prueba, un tiempo de preparación para que el derramamiento del Espíritu Santo cayera. Hubo un momento de preparación. Si no hubiese habido ese tiempo de preparación, la iglesia no hubiese recibido el Espíritu Santo. claro. Esto es lo que está pasando hoy. La iglesia no está preparada para recibir el don del Espíritu Santo y ese derramamiento porque no existen los ingredientes necesarios. Y eso es lo que el enemigo quiere, que la gente esté enfrascada en estas cosas, de suposiciones y alarmismo, y no en lo que realmente deberíamos estar ocupados, que es en la preparación. Porque si nuestras vidas están Correcto. preparadas, nuestros vasos están limpios, entonces podemos recibir el Espíritu de Dios y este mensaje se dará con gran poder y gran gloria, como dice Apocalipsis. Exactamente. Y nos debería llamar la atención, por ejemplo, en el conflicto de los siglos existe una declaración eh, donde en la página 385, eh, claro, estoy hablando de la página
sacada de la aplicación. Ella dijo, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, dice, levántense también, dice, levántanse también hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía. Y ahí está el detalle. Dentro de la iglesia hay muchos ministros y muchos laicos y el pueblo en común que, que cree amar al Señor. Y cuando alguien se levanta para presentar esta verdad, este mensaje, cuando tomamos la responsabilidad en nuestros hombros de ir a predicar la palabra, eh, a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a enseñar, a instruir, siempre se va a levantar alguien para señalar y para denunciar y revertir lo que estamos diciendo, porque Así es. esa es la lucha que tiene el diablo, ¿no? Que Bien, no haya esa conversión sincera y no exista un reavivamiento. claro. Bien, vamos para ir cerrando esta escuela sabática y así no hacerla muy extendida para que nuestros hermanos puedan seguir sintonizándonos el día siguiente, porque esta escuela sabática es muy importante para nuestra vida espiritual. Yo quiero leer una cita que se encuentra ahí en la escuela sabática, que se encuentra en el conflicto de los siglos, la página 517. Dice de la siguiente manera. La voy a leer todo y después la vamos a analizar un poco para ya ir concluyendo nuestra escuela sabática. Dice, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos tantos ministros como laicos aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca total movimiento, tratará de evitarlo, introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Entonces, hermanos y pastor, vemos aquí claramente de que a pesar del decaimiento espiritual, ¿verdad? De la piedad, de la fe, hay en esas iglesias verdaderos hijos de Dios. No solo que hay verdaderos hijos de Dios, Uh-huh. pero recordemos que esta declaración nos abre más la mente, hablando acerca de un falso despertar, de un falso derramamiento. Y es lo que estamos viendo en muchas iglesias populares, donde la gente se tira hasta el piso, eh, brincan, etcétera, etcétera. Y entonces, supuestamente, pues es parte del derramamiento, pero desafortunadamente no es así. Exacto, pero mucha gente pensará, ¿verdad?, que esos regamientos modernos de hoy en día piensan que es la bendición de Dios que está con ellos, pero cuando realmente no es el Espíritu de Dios que ha motivado esos regamientos, sino es otro espíritu. Ahí está el peligro. Correcto, Y pensar que porque correcto. bautizamos muchos, el Espíritu de Dios va a estar ahí. Cuando realmente hay que ver cuáles son los fundamentos que se está poniendo en los nuevos conversos y ver qué espíritu realmente está dirigiendo esta obra de regamiento y reforma de estos tiempos modernos. Es correcto. Y saben que ya para ir cerrando, para no, como tú dices, no hacerlo muy largo,
el reavivamiento que debemos nosotros de lograr y cómo debemos de lograrlo es leyendo de manera pausada el capítulo 2 de Hechos. Pero, ¿cuál debe de ser el mensaje que nosotros debemos de proclamar para que haya un despertar? Apocalipsis capítulo 14. Así es, O sea, si logramos primero cumplir con los requisitos que se encuentran en el capítulo 2 de Hechos, tendremos la autoridad y la potestad en realidad de poder presentar con fuerza, con poder, con sencillez, Apocalipsis capítulo 14. Y entonces se van a lograr los éxitos nuevamente. Pero amén, a la misma vez tenemos que entender de que a un despertar también va a haber una persecución y un ataque, así que es, hoy no existe. así es. Mientras no se reviva la piedad primitiva, como decía el conflicto de los siglos, Exactamente. no habrá persecución. No, Entonces la sierva dice, avívese la piedad primitiva, y entonces ¿qué va a pasar? Se va a levantar la claro, persecución. claramente. Entonces, bien, queridos hermanos, hemos terminado nuestra escuela sabática para el día lunes, esperando que usted haya podido entender este estudio. El día de mañana estaremos con la tercera parte o la tercera pregunta, así que le invitamos a que nos acompañe. Pastor, ¿qué tal si usted nos despide en oración? Nuevamente, Padre, gracias. Gracias porque tuvimos la oportunidad de acercarnos a nuestros hermanos para poder hablarles de su palabra, de los consejos que encontramos en el espíritu de profecía. Oh Padre querido, ayúdenos a que nuestra conversión sea sincera y verdadera. Que podamos sentir, Señor, el deseo de poder recibir ese derramamiento que se dio allá en el aposento, ese despertar que hubo allá en el 1844. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a no chasquearle. Y gracias, Señor. Bendiga a todos aquellos que tengan toda esta oportunidad de poder acercarse a estas plataformas sociales y de esta manera ellos también puedan gozarse adjunto con todos nosotros. Muchas gracias, Padre. En Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor, por haber estado hoy día con nosotros en este repaso y le invitamos a que pueda despedirse de nuestros hermanos y Claro amigos. que sí, un saludo nuevamente para todos, un saludo y bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerdes que siempre estamos en las diferentes plataformas, tenemos 2 canales en YouTube, tenemos nuestra página web, iglesiaelfuertepregón.net, tenemos eh, Novex Radio, que es una aplicación bastante interesante, donde no solo es auditiva, sino también es visual, pero también estamos a través de MyTuner. Usted nos puede buscar ahí como Radio Iglesia del Fuerte Pregón, o a través de Google Play nos puede también encontrar como Iglesia el Fuerte Pregón. O sea, en Facebook usted nos puede encontrar como Ministerio del Fuerte Pregón. Están las plataformas, todas las plataformas sociales para que usted se acerque y pueda disfrutar de todas estas enseñanzas. Bendiciones para todos. Amén. Igualmente, hermanos, bendiciones.